Hola, ¿qué tal? Hermanos, hermanas, un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta última transmisión sobre la misión de los seglares. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a encomendarnos al Señor y rezamos nuestro ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a continuar y terminar este trabajo que hemos hecho durante este mes acerca de la misión de los seglares. Y quiero terminar anotando con ustedes, compartiendo con ustedes algunos documentos de la Iglesia sobre los laicos, sobre los seglares. Y vamos a concluir con lo que dice uno de los documentos importantes que tiene la Iglesia. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el decreto sobre el apostolado de los laicos, que se llama Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II. Otro de los documentos es la Gaudium et Spes, eh, dentro de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo del Concilio Vaticano II. También tenemos la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de su santidad el Papa Pablo VI. Y una de las exhortaciones que más se usan, la que más, digamos, la que más intervención se tiene, es la Christi Fidelis Laici, que es una exhortación apostólica de su santidad Juan Pablo II. También está otra exhortación apostólica llamada Evangelii Gaudium de el Papa Francisco, y más, digamos, más actuales, comenzando con esta del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, otra exhortación apostólica, Gaudete et Exultate del Papa Francisco, la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit del Papa Francisco, otra es la exhortación apostólica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social del Papa Francisco. También tenemos la carta apostólica Desiderio Desiravis sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, el Papa Francisco. También está la carta al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el Papa Francisco. El discurso a los participantes en la asamblea plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos de el 2016 del Papa Francisco. Y por último, el mensaje para la celebración de la 50 Jornada Mundial
de la Paz del Papa Francisco. Bien, y de ahí cada conferencia episcopal tiene sus diferentes jornadas, jornadas generales, algunas orientaciones pastorales, algunas legislaciones, tanto en el ámbito familiar como litúrgico o pastoral. También tienen sus asambleas plenarias o sus sínodos. También existen en algunas conferencias episcopales cartas pastorales sobre los laicos, congresos de laicos, en fin, cada lugar tiene sus diferentes formas ya para hacer bajar aquello que desde el Concilio Vaticano II, que digamos es la matriz de toda la cuestión laical, de ahí bajarla, pasando por los papas, llegando hasta las cartas pastorales o los congresos laicales, para que ya es, digamos, lo que está hasta abajo, para la base que es el pueblo de Dios, donde se ejecutan todas las orientaciones dadas por las diferentes conferencias episcopales. Em, y bueno, cada una de estas tiene que ver precisamente con lo que nos puede otorgar, digamos, el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, la Apostólica eh, Auctus Citatem. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a entresacar algunas ideas de esto. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a ver qué nos dice la Apostolican Auctuositatem sobre el apostolado de los laicos habíamos comentado que era del Papa Pablo VI, elaborado un 18 de noviembre de 1965. Digamos, es el primer testimonio sobre la actividad del apostolado de los laicos. ¿Qué nos habla? Primero, nos habla de la vocación de los laicos al apostolado, en la participación de los laicos en la misión de la iglesia, lo que ya habíamos comentado anteriormente. También se nos habla del fundamento del apostolado seglar, que tiene como principal función el derecho y la obligación de todos los laicos al apostolado por su unión con Cristo cabeza. Y esto es muy importante, puesto que muchas veces pensamos que las obligaciones todas son de la iglesia, del papa o de los obispos, los sacerdotes, sino de todos los cristianos, de todos los laicos, tienen derecho y obligación al apostolado, porque estamos unidos o están unidos a Cristo cabeza de la iglesia, insertados por medio del bautismo. También ya habíamos hecho mención un poco en las anteriores transmisiones. También estamos hablando de la espiritualidad seglar en orden al apostolado, ¿verdad? Y esto es muy importante porque si uno no tiene esa fuerza espiritual, pues de nada sirve emprender una labor. Para poder hacer una buena labor altruista, buena, eh, como todas las instituciones que proveen y apoyan o hacen apostolado, servicios, como algunas otras instituciones, pero sin espiritualidad, ¿verdad? Y eso son cosas muy buenas y que se suelen dar en muchos que aún no siendo cristianos pueden ejercer, ¿no? Como por poner un ejemplo, hay enfermeros o enfermeras que no siendo católicos, pero pues ofrecen su servicio para ayudar a alguien, algún enfermo, inyectar, dar dar el chequeo de las personas con diabetes o hipertensión, en fin, para gente que hace su servicio, ¿no? Que así le llamamos, digamos, en el ámbito social, el servicio, pero en el ámbito eclesial se le llama apostolado, que indudablemente pues es un servicio que se hace a la iglesia.
¿no? En la gran misión. Entonces, también dentro de todo eso debe de haber una espiritualidad, puesto que no se puede dar una misión sin espíritu cristiano, ¿verdad? Sobre todo dentro del ámbito de la iglesia, y eso va a reforzar en el ámbito en donde tú te encuentres, te desarrolles, eso va a fortalecer mucho tu servicio, tu apostolado, ¿verdad? Dice este documento que la espiritualidad de los laicos debe tomar su nota característica desde el estado de matrimonio y de familia, de soltería o de viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. No descuiden el cultivo asiduo de las cualidades y dotes convenientes para ello que se les ha dado y el uso de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, está hablando de un ponerse al servicio de todos. También el modelo perfecto de esa espiritualidad y el modelo perfecto de esa vida espiritual y apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual mientras llevaba en este mundo una vida igual que la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo Jesús, cooperó de un modo singularísimo a la obra del Salvador y más ahora, asunta al cielo, cuida con amor maternal de los hermanos de su Hijo, que peregrinan todavía y se debaten entre peligrosos y angustias hasta que sean conducidos a la patria feliz. Y dice el Papa Pablo VI, honrenla a todos devotísimamente y encomienden su vida y apostolado a su solicitud de madre. Bien, continúa el documento hablando sobre los fines que hay que lograr, el apostolado de la evangelización y santificación de los hombres. Ya hablamos también un poquito de la santificación del trabajo en uno de los programas anteriores, pero también dentro de todo esto es necesario el apostolado como medio de evangelización o en la evangelización en sí, y también la santificación de todos los hombres. Se nos habla también en ese documento de la instauración cristiana del orden temporal, que significa que todo lo que constituye el orden temporal, a saber, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras cosas semejantes, y su evolución y progreso no solamente son subsidios para el último fin del hombre, sino que tienen un valor propio que Dios les ha dado, considerados en sí mismos como partes del orden temporal. Y vivo Dios, perdón, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Esta bondad natural de las cosas recibe una cierta dignidad especial en su relación con la persona humana cuyo servicio fueron creadas. Entonces, se nos está hablando de la instauración cristiana en el del orden temporal, es decir, que en las cosas que hagamos hay que instaurar a Cristo, como decía el Papa San Pío X, instaurar todas las cosas en Cristo. ¿Verdad? Que es una de las cosas también y de la cual estamos llamados todos como cristianos. Y obviamente todos los que ejercemos el apostolado. También se nos habla de la acción caritativa como distintivo del apostolado cristiano. La acción caritativa, que ese es el ejercicio del apostolado y que debe de proceder y recibir su fuerza en la caridad. Algunas obras, por su propia naturaleza, son aptas para convertirse en expresión viva de la misma caridad que quiso Cristo Señor fuera prueba de su misión mesiánica. Entonces, estamos hablando entonces de una acción caritativa como distintivo del apostolado cristiano. Ya para el siguiente capítulo se habla de varios campos de apostolado. Y dice en la introducción que los laicos ejercen un apostolado múltiple, tanto en la iglesia como en el mundo. En ambos órdenes se abren varios campos de actividad apostólica, de los que queremos recordar aquí los principales son y nos da algunos espacios. Por ejemplo, las comunidades de la iglesia. Obviamente, en primer lugar, el ámbito parroquial. El ámbito donde se desarrolla toda la actividad misionera es dentro de la parroquia, de la comunidad, de la iglesia, ¿verdad? Segundo punto,
la familia, la juventud, el ámbito social, el orden nacional e internacional, ¿verdad? Y dentro de todo ese ámbito dice, como en nuestros tiempos, participan las mujeres cada vez más activamente en toda la vida social y es de sumo interés su mayor participación también en los campos del apostolado de la iglesia y en las comunidades de la iglesia. Como ven, este documento del año de 1965 está hablando de dónde debe de estar ejerciéndose estos campos de apostolado y también la intervención de la mujer ya en el ambiente del apostolado. Esto es muy importante puesto que eh, la mayoría de las personas que están en el apostolado, que ayudan en una comunidad, pues son en su mayoría mujeres, ¿verdad? Que dan su tiempo, ofrecen su servicio y hacen su apostolado, ¿verdad? Y hay que fomentar un poco más también el valor del varón, puesto que también hay varones que también hacen su servicio, que digamos son pocos, pero también lo ejercen. Sería cuestión de seguir haciendo eco del laicado, no solo en el ámbito de las mujeres actualmente, porque es donde más hay, sino también hacer conciencia en el varón, en los varones que en su trabajo donde están, también se puede hacer el laicado, ¿no? Se puede ejercer, perdón, el apostolado en donde uno está. Bien, y pues nos habla de la familia, de los jóvenes, del medio social, el orden internacional y bueno, los lugares donde se puede realizar esta misión apostólica. Y también se nos habla en el siguiente capítulo sobre las varias formas del apostolado. ¿Verdad? Dice la introducción que los laicos pueden ejercitar su labor de apostolado o como individuos o reunidos en diversas comunidades o asociaciones, movimientos o grupos, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, también se puede hacer la labor del apostolado como individuos, o sea, individualmente. Ahora, la importancia y multiplicidad del apostolado individual. ¿Qué dice el documento? Dice que el apostolado que se desarrolla individualmente y que fluye con abundancia de la fuente de la vida verdaderamente cristiana es el principio y fundamento de todo apostolado seglar, incluso el asociado y nada puede sustituirle. Y dice que todos los laicos de cualquier condición que sean son llamados y obligados a este apostolado, útil siempre y en todas partes. Y en algunas circunstancias, el único apto y posible aunque no tengan ocasión o posibilidad para cooperar en grupos, movimientos o asociaciones. Y eso ayuda a edificar la iglesia. Por eso les decía que hace falta un poquito más hacer conciencia en nuestros hermanos varones que el apostolado también se puede hacer y realizar en el trabajo donde están, porque muchas veces separan el trabajo de la iglesia o el trabajo de Dios, ¿no? Y pues es un conjunto, ¿no? En cambio, las mujeres que son más receptivas tienen ese concepto, ¿no? De en donde están ejerciendo su apostolado, ¿no? Su apostolado, su servicio, están haciendo pues su labor en donde uno está realizándolo, ¿no? Eso es muy importante, puesto que hace falta más crecer en eso. Yo creo que en todos los laicos y también en los consagrados, porque hay muchos que siendo consagrados, pues no se dan el tiempo también para dar ese espacio para promover eh, los diferentes grupos o movimientos o actividades parroquiales, ¿no? Entonces hace falta también un poquito de entusiasmo en eso, ¿no? También el apostolado individual en determinadas circunstancias, nos habla también de la importancia de las formas asociadas, por ejemplo, haciendo eco pues de lo que es la Legión de María. La Legión de María hace una misión que le llamamos nosotros extensión y cultivo, que así se llama formalmente, pero le añadimos la palabra misión de Cuaresma, puesto que se hace la extensión de la misión en otros lugares, eh, en otras comunidades, para fomentar el grupo, para fortalecer el grupo o para crear grupo, ¿verdad? Entonces,
y no va una persona, va un conjunto de personas, una asociación, ¿verdad? De un movimiento o de un grupo que va a realizar una misión, ¿verdad? Eso también es importante, puesto que ahí también se da el apostolado, ¿verdad? Y se da testimonio de vida. Bien, también se nos habla de los laicos que se entregan con título especial al servicio de la iglesia, que les decía en algún momento que hay laicos que se les considera agentes de pastoral porque ya tienen un estudio, están preparados y de manera especial reciben un título para que sirven de alguna manera a la iglesia de manera puntual. El siguiente capítulo habla sobre el orden que hay que observar dentro de esta gran misión de los laicos, ¿no? Dice el documento que el apostolado de los laicos, ya se desarrolle individual o asociado, ha de ocupar su lugar correspondiente en el apostolado de toda la iglesia y más aún, el elemento esencial del apostolado cristiano es la unión con quienes el Espíritu Santo puso para regir su iglesia. No es menos necesaria la cooperación entre las varias formas de apostolado que ha de ordenar jerárquicamente, que se ha de ordenar, que ha de ordenar la jerarquía conveniente. Entonces, el apostolado de los laicos y de ya sea individual o asociados, deben de ocupar un lugar correspondiente en la iglesia, ¿verdad? Y también las relaciones con la jerarquía, puesto que es deber de la jerarquía promover precisamente el apostolado de los laicos, que es de la jerarquía el papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, ¿verdad? Es un deber de la jerarquía promover el apostolado de los laicos, prestar los principios y subsidios espirituales, ordenar el ejercicio del apostolado al bien común de la iglesia y vigilar para que se respeten la doctrina y el orden. Entonces, en el apostolado seglar admite varias formas de relaciones con la jerarquía, según las variadas formas, pero en varias maneras y objetos del mismo apostolado. Bueno, entonces, allí debe de haber una relación muy cercana con la jerarquía. ¿No? Y también dice el documento que tengan presente los obispos y los párrocos y demás sacerdotes de uno u otro clero, que el derecho y la obligación de ejercer el apostolado es común a todos los fieles, sean clérigos o seglares, y que estos tienen también su cometido en la edificación de la iglesia. Trabajen, pues, dice fraternalmente, con los laicos en la iglesia y por la iglesia, y tengan especial cuidado de los laicos en sus obras apostólicas, ¿verdad? Puesto que debe uno estar al pendiente y tener esa comunicación de lo que uno está realizando, puesto que les vuelvo a repetir, como lo he dicho en otros momentos, por sí solo no podemos, ¿verdad? No podemos empezar a hacer una misión individual o asociada sin tener la certeza del apoyo de la jerarquía, sin tener la espiritualidad, sin tener un objetivo a realizar, unas metas que cumplir y pues en su momento que produzcan frutos, ¿no? O sea, no podemos nosotros aventar nada más así sin tener estos elementos, ¿no? Bueno, también habla acerca de algunos ciertos medios que sirven para la mutua cooperación, como son el campo de la evangelización, de la santificación, el campo caritativo social, la cooperación, la coordinación entre los movimientos, en fin, los planes parroquiales, los consejos diocesanos, en fin, todo tipo de organismos que puedan entablar una coordinación y cooperación. Además, también se nos habla aquí en un puntito muy pequeño sobre la cooperación con otros cristianos y con los no cristianos. ¿Qué dice esta parte? Dice, en común patrimonio evangélico y en consecuencia, el común deber del testimonio cristiano recomiendan y muchas veces exigen la cooperación de los católicos con otros cristianos, que hay que realizar por individuos y particulares y por comunidades de la iglesia, ya en las acciones, ya en las asociaciones, en el campo nacional o internacional. Ya hablamos de cosas que llegan hasta el ámbito internacional.
Los valores comunes exigen también, no rara vez, una cooperación semejante de los cristianos que persiguen fines apostólicos con quienes no llevan el nombre de cristiano, que no llevan el nombre de cristiano, pero reconocen estos valores. Entonces debe de haber una un reconocimiento, una cooperación con los cristianos, con los otros cristianos y con los no cristianos. Debe de haber le llamamos un ecumenismo con las demás formas de pensamiento religioso. Bien, y otro de los capítulos de este documento habla sobre la formación para el apostolado, que ya lo comentábamos anteriormente. Hay necesidad de la formación para el apostolado, obviamente, principio de la formación de los laicos en el apostolado. Hay quienes pertenecen formar a otros para el apostolado, puesto que ya los que están formados deben de formar a otros, puesto si no, se queda eso como agua estancada y el agua estancada se echa a perder. Entonces necesitamos ir moviendo el agua, ¿verdad? Pasando el apostolado de los que ya están, formar a otros, porque así es, va a seguir fluyendo y va a seguir avanzando el ámbito del apostolado. No puede quedar estático en personas o en líderes que ya no son, que parece que no son movibles, ¿no? O sea, debe de haber también cambios, ¿no? El cambio siempre va a ayudar a renovar, a rectificar, a volver al camino. Si algo se ha hecho mal, retomar el camino. Entonces, es cuestión de formación. También se nos habla de la adaptación de la formación a las varias formas de apostolado, puesto que el mundo en el que estamos es un mundo cambiante, pues es necesario irse integrando en los medios de formación, ¿verdad? Usando los medios también de diferentes formas de apostolado que van surgiendo y que van surgiendo cada vez más. Por ejemplo, las redes sociales, estos medios de comunicación, es una forma también de hacer apostolado y evangelizar, ¿verdad? Y que muchos no lo usamos, ¿verdad? No queremos o o pensamos que no es necesario, pero hoy la importancia de llegar por esos medios es valioso, ¿no? Tampoco casarse con eso nada más, sino también tener la oportunidad de tener esa experiencia personal o pastoral con el pueblo de Dios, puesto que se pueden hacer ambas cosas, tanto evangelizar a través de los medios, ser apostolado a través de los medios de comunicación, como también hacerlo de manera interpersonal. Y bueno, habla también de las formas, los medios de formación, como son congresos, reuniones, ejercicios espirituales, asambleas, conferencias, libros, comentarios, redes sociales, aunque aquí no lo menciona porque el documento es de 1965, pero aquí podríamos meter pues los medios de comunicación masivos de estos tiempos, ¿verdad? Esto es lo que más o menos nos dice este documento de la Apostolicam Auctusitatem del Papa Pablo VI, que es un documento pues que vale la pena también pues que nosotros los conozcamos. Vamos a ver, si les puedo hablar un poquito también del documento, de este documento que tenemos aquí que se llama Christi Fideli Laici. Vamos a ver un poquito qué nos dice este documento. Este documento del Papa San Juan Pablo II, la exhortación apostólica posinodal Christi Fidelis Laici de su santidad Juan Pablo II, habla sobre la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo, ¿verdad? Y pues vamos a ver rápidamente qué nos dice, comenzando con el Evangelio de Mateo 20, del 1 al 2, que dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiéndose ajustado con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. ¿Verdad? Esto es
el evangelio que eh, fundamento del documento Christi Fidelis Laici. Vayan ustedes a mi viña, ¿verdad? Y se les pagará un denario a cada uno. Bien, y con eso comienza hablando el Papa Juan Pablo II sobre la importancia del apostolado. Habla del porqué de las actuales cuestiones urgentes del mundo, con la pregunta, ¿por qué están aquí ociosos todo el día? Porque si seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, dice que salió en la mañana, al mediodía, al atardecer, ¿verdad? Y vio otros que estaban ahí de perezosos, dice el Evangelio, ¿verdad? Si usted que hacen ahí, ¿verdad? De ociosos, ¿verdad? Vayan a trabajar a mi viña y van todos a su viña y al final de la jornada, pues se les paga a todos un denario, comenzando con los que llegan al último, y viene pues una situación interesante porque los que llegaron al principio dicen o pensaron que se les iban a dar más, pero el propietario dice, quedamos que te iba a dar un denario, ¿no? Hay que trabajar en la viña, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, hayas llegado al principio, hayas llegado al final, todos vamos a ganar el mismo. O sea, el reino de Dios no tiene, el reino de los cielos no tiene estatus, ¿verdad? No porque haya sido más, eh, hayas hecho más apostolado, va a estar arriba, y si hiciste medio apostolado, hasta la mitad, o si llegaste al último, estarás hasta abajo. No, pues no, no hay el denario es el mismo. Bien, también habla sobre el secularismo y la necesidad de lo religioso, porque ya el Papa Juan Pablo II habla de la indiferencia religiosa y del secularismo que dijimos, ¿verdad? Esa parte de el secular, lo secular es todo aquello que en el ámbito del Estado es donde no está Dios, todo lo laico, ¿no? Todo el Estado laico es donde no hay nada de hablar de religión, ni de Dios, ni de fe, ¿verdad? Y ya lo comentamos también en una parte, ¿no? Pero ya el Papa Juan Pablo II comienza a hablar de esta situación que está pasando, la necesidad de lo religioso, puesto que, diría el Papa Benedicto XVI también, que al mundo ya han estado quitando la vida espiritual, al hombre especialmente, ¿no? Y lo han estado llevando por otros ámbitos que no es el mundo religioso, y es verdad, y se está cumpliendo. Nos hace falta mucho la espiritualidad. Bien, la persona humana, una dignidad despreciada y exaltada, que habla el Papa Juan Pablo II, la conflictividad y paz, Jesucristo, la esperanza de la humanidad. El siguiente capítulo habla sobre la vid, ustedes son los sarmientos, la dignidad de los fieles laicos en la iglesia y el ministerio. eh, y ya nos habla aquí quiénes son los fieles laicos, ¿verdad? ¿Quiénes son los fieles laicos? Pues el concilio lo dice, ¿verdad? Superando las interpretaciones y precedentes prevalentemente negativas, se abrió una visión decididamente positiva y ha manifestado su intención fundamental de afirmar la plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia y su misión y el carácter peculiar de su vocación, que tiene en modo especial la finalidad de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Y dice aquí, por el nombre de laicos, así los describe la Constitución Lumen Gentium, se designa a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso, sancionado por la Iglesia, es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético, real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Y bueno, ya lo estudiamos, nos metimos un poco más en en los primeros capítulos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde viene lo que es una definición de un laico? En ese documento, Christi Fidelis Laici. Nos habla también del bautismo y la novedad cristiana, hijos en el Hijo, un solo cuerpo en Cristo, templo vivos y santos del Espíritu, partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Nos habla también de los fieles laicos y la índole secular, un poquito ya lo comentamos, llamados también a la santidad. Nos habla de santificarse en el mundo. Nos habla también en el capítulo siguiente, sarmientos todos de la única vid, en donde está la participación de los fieles laicos en la vida de la iglesia, comunión, concilio y eclesiología en comunión,
la comunión orgánica, diversidad y complementariedad. ¿Verdad? Está hablando de la iglesia como un organismo jerárquico y laical, ¿no? Y de los fieles. Está hablando también de los ministerios y los carismas que hay dentro de la iglesia y los dones que da el Espíritu Santo en la iglesia. Habla también de los ministerios que derivan del orden sacerdotal y de los ministerios de oficios y funciones de los laicos. Que es muy interesante también. Los carismas, la participación de los fieles laicos en la vida de la iglesia, la parroquia, que como le comentamos en el capítulo, un capítulo anterior a este penúltimo, hablamos precisamente del núcleo donde se realiza todo esto que sabemos en el mundo actual es en la parroquia. El compromiso apostólico en la parroquia, las formas de participación en la vida de la iglesia, formas personales de participación, formas agregativas de participación, criterios de eclesialidad para las asociaciones laicales, el servicio de los pastores a la comunión, y el siguiente capítulo habla sobre los he destinado para que vayan y den fruto, la corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia, misión, habla de la comunión misionera, anunciar el evangelio, ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización, que ya se viene hablando esto de la nueva evangelización desde hace años, ahora el Papa Francisco le llama la sinodalidad. O sea, siempre se ha hablado de una nueva evangelización, siempre estamos en esa constante renovación evangélica. Ir por todo el mundo, vivir el evangelio sirviendo a la persona y a la sociedad, promover la dignidad de la persona, venerar el inviolable derecho a la vida, uno de los temas importantes también dentro del laico. Libres para invocar el nombre del Señor, la libertad religiosa, la familia, primer campo en el compromiso social, la caridad, alma y apoyo de la solidaridad, todos destinatarios y protagonistas de la política, situar al hombre en el centro de la vida económico-social, fíjense hasta dónde se mete el apostolado, evangelizar la cultura y las culturas del hombre, y el siguiente capítulo habla sobre los obreros de la viña del Señor, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y nos habla precisamente de la variedad de las vocaciones, los jóvenes, niños y ancianos, los niños del reino de los cielos, los ancianos del don de la sabiduría, mujeres y hombres, fundamentos antropológicos y teológicos, misión de la iglesia en la iglesia y en el mundo, copresencia y colaboración de los hombres y de las mujeres, obviamente una cooperación, los enfermos y los que sufren, la acción pastoral renovada, que sigue haciendo nuevamente, los estados de vida y vocaciones, las diversas vocaciones laicales, y así pasamos al siguiente capítulo para que den más fruto la formación de los laicos, madurar continuamente, descubrir y vivir la propia vocación y misión, una formación integral para vivir en la unidad, aspectos de la formación, colaboradores de Dios educador, otros ambientes educativos, la formación recibida y dada recíprocamente por todos, llamamiento y oración, y termina con una oración, puesto que este documento que fue elaborado el día, eh, dado en Roma junto a San Pedro el día 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia de 1988, ese año fue dedicado como año mariano, año a la intercesión de María Santísima. Precisamente hace una oración comenzando y hablando de la Madre de Dios como Madre de la Iglesia. Oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu magnífica, a tu canto de amor agradecido. Y bueno, viene toda la oración, que es una oración larga que hace el Papa Juan Pablo II. Bien,
Otro de los documentos, y me quiero ir un poquito más cercano, un poquito más cercano con el Papa Francisco. A ver, vamos a ver. Vamos a ver Christus Vivit, una exhortación apostólica posinodal del Papa Papa Francisco, que está hablando precisamente a una de las características de los otros documentos, a los jóvenes, ¿verdad? Está hablando precisamente de qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes, ¿no? Entonces aquí ya comienza el Papa Francisco a hablar de Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo, ¿verdad? Y comienza haciendo algún análisis, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Habla de Jesucristo siempre joven, la juventud de Jesús, entregando su vida, el Señor entregó su espíritu en la cruz. Tenía aproximadamente 30 años, dice el Papa Francisco, ¿verdad? En esa plenitud de la juventud entregó su vida, ¿verdad? Como sacrificio por los demás. Habla sobre la juventud que nos ilumina, la juventud de la iglesia, María, la muchacha de Nazaret, jóvenes santos. El capítulo que sigue habla sobre ustedes son la hora de Dios. En positivo, habla de las muchas juventudes, hoy con tanta ideologías que hay, algunas cosas que les pasan a los jóvenes, las crisis que hoy se viven, los deseos, las heridas y búsquedas en las que están, el ambiente digital, como ven aquí ya el Papa Francisco, poco a 1965 con Pablo VI, no se hablaba tanto de los medios de comunicación, aunque ya empezaba a darse, aquí ya con el Papa Francisco se habla más del ambiente digital. Uno de los efectos también muy importantes es el paradigma de los migrantes, ¿verdad? De nuestros tiempos, los tipos de abusos que hay, el- y bueno, todo esto que nos va hoy haciendo eco. También habla en el siguiente capítulo sobre el gran anuncio para todos los jóvenes, que es un Dios que es amor, un Cristo que te salva, un Cristo que vive, el Espíritu que da la vida. ¿Verdad? Después en el siguiente capítulo habla sobre caminos de juventud, tiempos de sueños y de elecciones, las ganas de vivir y de experimentar, era en amistad con Cristo, el crecimiento y la maduración, las sendas de la fraternidad, jóvenes comprometidos, misioneros valientes, y en fin, todo tiene que ver con relación a los jóvenes. También, por ejemplo, hace una relación con los ancianos, con los más grandes. Y aquí se empieza a hablar de la pastoral de los jóvenes, ¿verdad? Una pastoral sinodal, las grandes líneas de acción en la búsqueda de todos los jóvenes. Y se nos habla mucho del Evangelii Gaudium. Ahorita vamos a ver rápido qué nos dice ese documento. Y las demás cuestiones de una pastoral popular juvenil, siempre misioneros, el acompañamiento de los adultos y la vocación a la cual están llamados los jóvenes en los diferentes ámbitos, por ejemplo, en el trabajo, en el amor y la familia, en el ser personal, en la consagración especial, ¿verdad? El discernimiento, cómo discernir tu vocación, el llamado de Cristo, la escucha y el acompañamiento y el deseo final del Papa Francisco. Bien, y bueno, precisamente de este documento, vamos a ver qué nos dice el siguiente, la Evangelii Gaudium, también del Papa Francisco, sobre el anuncio, dice el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Y como saben, pues eso significa la alegría del Evangelio, la alegría que se renueva y se comunica, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, ¿verdad? Una eterna novedad la evangelización, puesto que estamos en un tiempo sinodal, hay una eterna novedad evangelizadora.
la nueva evangelización para la transmisión de la fe, propuestas y límites de la exhortación, una iglesia en salida, que es lo que se ha estado hablando mucho, y con esto vamos a ir concluyendo este espacio que brindamos a la misión de los seglares. Esos documentos que les digo también es para que los laicos los lean, ¿verdad? No solamente estamos esperando que nos venga del padre, del párroco o del obispo, sino que todo esto está a la mano para poderse acercar y los laicos van a comprometerse también al estudio de los documentos y así poder ayudar en la evangelización pastoral en conversión, que ya les comentaba la vez pasada, para una pastoral en constante conversión, una impostergable renovación eclesial. Desde el corazón del Evangelio, la misión que se encarna en los límites humanos, una madre de corazón abierto, algunos desafíos en el mundo actual, algunas tentaciones de los agentes de pastoral también que existen. Se nos habla también del pueblo de Dios que anuncia el Evangelio, ¿verdad? Y ya aquí comienza a hablar un poquito acerca de lo que el pueblo de Dios anuncia y precisamente en esa relación entre los laicos y y la jerarquía. Se nos habla también de las repercusiones comunitarias y sociales en el ámbito del querigma, sobre todo en el ambiente social, la inclusión social de los pobres, el bien común y la paz, que es una de las cosas importantes en estos tiempos, el diálogo social como contribución a la paz, y finalmente termina con las motivaciones para un renovado impulso misionero y María, la madre de la evangelización, la estrella de la nueva evangelización, pues es María y siempre se le ha llamado así desde tiempos pasados, ¿no? Y que pues el Papa Francisco lo retoma, ¿verdad? Dentro de este gran ámbito de la iglesia en la que estamos nosotros insertos, ¿verdad? Bien, hermanos, pues ¿qué más pudiéramos entresacar de esto? Pues es bastante en comparación con lo que yo les pude compartir, puesto que compartí solo algunos aspectos dentro de esta gran misión de los laicos, que para todo ello tendríamos que tener muchísimo espacio para poder desarrollarlo, para poder digamos, estudiar, adentrarse en los documentos y poderlo trasladar al ámbito real de nuestras comunidades. Bien, hermanos, pues yo espero que esto poco que se les pudo compartir acerca de la misión de los seglares, de los laicos, pues sirva para animarse, sobre todo a nuestros hermanos y hermanas que están en este mundo de los laicos, para que activen su ánimo, sus carismas, su vocación al servicio de la iglesia, el apostolado, que es efectivo el apostolado siempre que se hace con fe, con espiritualidad, con amor, con ese espíritu del impulso del Espíritu Santo y trae muchas bendiciones, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener muy presentes y yo creo que el estar constantemente en formación y en espiritualidad para poder llevar a cabo toda la obra evangelizadora de Cristo, que no tendremos todo para hacerlo, pero un poco que podamos dar, ese poco dará frutos y frutos en abundancia. Muy bien, hermanos, pues yo les agradezco de antemano el tiempo de escucharnos, de vernos, de atendernos y pues ahora el próximo mes de febrero, que ya estamos a punto de iniciar, vamos a continuar con otro tema que vamos a compartirles. Me parece que va a estar muy interesante y seguramente les llamará la atención. Les dejo así, ya estaremos compartiendo con ustedes la publicidad del siguiente tema en el mes de febrero. Por lo pronto les agradezco a todos su tiempo, su disposición. Gracias por acompañarnos. Y vamos a terminar con una oración para pedir la pronta beatificación del siervo de Dios Alfonso Lam, que junto con Edelquin, la venerable Edelquin, el siervo de Dios Fran Duf, estos tres laicos junto con otros más
que son legionarios, pues fueron laicos, ¿verdad? Laicos comprometidos, laicos que se pusieron al servicio y al apostolado de la iglesia y pues que siguen dando fruto de lo que han sembrado en la iglesia. Vamos a pedir pues por la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que en tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo, Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite, nos vemos en el siguiente mes de febrero. Por lo pronto, que pasen un excelente día. Saludos y bendiciones a todos.